Bueno, César, hablar de 3 defunciones frente a 54 casos reportados quiere decir que tenemos un gran subregistro. No es que tengamos más mortalidad, sino que tenemos un gran número de casos que simplemente están pasando, pues debido también a este ejercicio de vacunación, como dice la misma gente, como una gripa fuerte o un resfriado. Y realmente cuando deciden hacerse las pruebas se dan cuenta que es COVID. Algunos, la gran mayoría, simplemente no se hacen absolutamente nada, se automedican y así pasa el COVID en muchas de las personas. Entonces, no, realmente no estamos teniendo 54 casos, es el número de casos que seguramente por su sintomatología grave acudieron a un centro de salud y allá les hicieron la prueba, pero la gran mayoría está pasando sin reporte porque ya pues ni siquiera las EPS tampoco están como focalizadas en hacer pruebas. Entonces tuvimos un número bajo de casos, pero tenemos un número elevado de muertes, quiere decir que tenemos muchos casos, que tenemos un subregistro y que aún se sigue muriendo la gente de COVID. 3 muertes en una semana es altísimo. Entonces, pues el mensaje acá, y lo hemos repetido desde la Secretaría de Salud Departamental, entendemos que algunos municipios como Yopal y Sabana Larga ya alcanzaron estas metas de vacunación que les permite desmontar el uso del tapabocas. Pero la recomendación que siempre hacemos desde esta instancia es siga utilizando el tapabocas de manera correcta, mantenga el distanciamiento y el lavado de manos. Con esas 3 medidas que las hemos repetido durante más de 2 años, lo queremos pues decirle a las personas que es necesario y que esto nos va a ayudar a controlar los casos. Sacamos una circular dirigida a los colegios para que también los colegios nos ayuden a hacer la vigilancia y le recuerden a los estudiantes el uso obligatorio en los colegios, uso obligatorio de tapabocas en los 17 municipios diferentes a Sabana Larga y Yopal, donde no se han alcanzado las metas del 40% en lugares cerrados, deben seguir utilizando tapabocas. Y en todos los municipios, así se hayan alcanzado las coberturas de vacunación, debe utilizarse tapabocas en transporte aéreo, terrestre o marítimo, es decir, cada vez que usted se sube a un taxi debe tener tapabocas, si usted se sube a un bus urbano debe tener tapabocas, si usted va a abordar un avión debe tener tapabocas, siempre, o sea, y es una obligación del conductor del bus no dejar subir a nadie sin el uso correcto del tapabocas. 2, IPS, consultorios, instituciones de salud, obligatoriamente hay que llevar el tapabocas. Se recomienda también el uso obligatorio en lugares donde se tengan adultos mayores, ancianatos, casa vida, también es de uso obligatorio. Y se recomienda que se utilice siempre que se vaya a visitar un menor, un recién nacido que se debe estar en contacto con niños cuyo sistema inmune todavía es muy débil, pues se recomienda que todos los adultos alrededor mantengan siempre su tapabocas como medida de protección hacia este niño. Entonces, ojalá todas las personas que sigan utilizando el tapabocas, las personas que tengan algún síntoma de resfriado, si no tienen la posibilidad de hacerse la prueba, pues ya en ese momento tener o no un resultado positivo no es significativo, pero sí mantener el aislamiento y utilizar el tapabocas la mayor parte del tiempo posible. Como hemos tenido episodios de resfriados, ahí parece y Casanare es una zona endémica y ha habido enfermedades respiratorias agudas y demás, la gente está asumiendo de que como ya pasó el COVID no hay problema, o sea, sí hay que tener cuidado cuando se presenten esos síntomas. Es que no ha pasado el COVID y ese es el mensaje de pronto que la gente está manejando incorrectamente, y cuando se levantó la medida sanitaria, que es una medida política, económica y social, la gente lo llevó a un símil con que se acabó la pandemia. ¿Quién declara la pandemia? La Organización Mundial de la Salud. ¿Quién declara una emergencia sanitaria? Un gobierno. Entonces una es una medida política y la otra es una medida de salud. La pandemia por COVID continúa y lo que se terminó fue una medida política y administrativa que nos permite hacer algunos movimientos administrativos. Entonces eso ya se levantó, pero la pandemia sigue, la gente se sigue enfermando de COVID, la gente se sigue muriendo de COVID. 3 defunciones, 2 de Yopal y 1 de Tauramena en una semana es suficiente motivo para que nosotros entendamos que tenemos COVID en el ambiente, que sigue la gente enfermándose y lo más triste que sigue la gente muriéndose cuando estamos hablando de una enfermedad que ya la podemos prevenir a través de la vacunación, pero que ese es otro tema, César, y es que la gente no acude a vacunarse. Llama la atención precisamente que Yopal y Sabana Larga tienen muy buena cobertura de vacunación, pero usted nos está diciendo que 2 de esos fallecidos son de Yopal, es decir, Yopal sigue aportando, a pesar de que ya no haya obligación de tapabocas por tener buenas coberturas o una cobertura superior al 40%, al 70%,
sigue aportando enfermos y muertos. Incluso. Así es, el mayor número de casos, tanto de enfermos como de muertos, se presenta en el municipio de Yopal y es lógico, pues es el que tiene mayor concentración poblacional. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hablamos de unas coberturas de más del 70% en esquema completo, primera y segunda dosis, y más del 40% en tercera dosis o primera dosis de refuerzo. Pero cuando vamos a hacer cuentas, tenemos más personas en Yopal que todavía no se han colocado ni una sola dosis de biológico. Entonces, esto es un número altísimo en nuestro municipio, y cuando vamos a ver en el departamento en total, pues la cifra es aún más alta. Entonces, y lo otro que sucede es que muchas personas, como al primer municipio que llegó la vacuna fue a Yopal, muchas personas de otros municipios vinieron a vacunarse a Yopal, pero luego regresaron a sus municipios. Esto hizo que las tasas en los demás municipios se bajara, en Yopal se subiera, pero muchas de esas personas no son habitantes de Yopal, sino de los municipios aledaños. Es decir, que la norma no obliga al uso de tapabocas en Yopal, pero el autocuidado sí obliga. Exactamente, nosotros le decíamos que no sea obligatorio, no quiere decir que no esté permitido. O sea, simplemente se levanta la medida de obligatorio, pero tiene que mantenerse ese sentido de supervivencia y de autocuidado que cada ser humano debe tener. Entonces la recomendación, la seguimos repitiendo, es uso de tapabocas correcto, lavado de manos cada 2 horas, cargar el tarrito de alcohol, que ya la mayoría de la gente lo dejó de lado, y mantener ese aislamiento social. Social. Si usted ve que, por ejemplo, hay un lugar que está atiborrado, lleno de gente, y que es un lugar que está cerrado, evite entrar ahí, porque seguramente en una discoteca, en un lugar sin la ventilación adecuada, donde la gente está consumiendo bebidas alcohólicas, donde por la música se suele elevar la voz, esto hace que las partículas de saliva aumenten. Cuando usted levanta la voz, las micropartículas de saliva tienden a aumentar y a tener una mayor velocidad. Todo eso aumenta el riesgo de contagio. Entonces, si bien es cierto, las vacunas nos protegen, hay todavía población sin vacunar, o población que se colocó una sola dosis y jamás volvió por la segunda, o que se colocó dos dosis y no ha vuelto por el refuerzo. Entonces, tenemos también la invitación, tenemos vacunas suficientes en todo el departamento. La invitación es para quienes tengan dosis pendientes, adelantarse en estos días, ya que hay biológico, tenemos Pfizer, tenemos de todos los biológicos disponibles en el departamento.